Dios les bendiga a todos los que van a escuchar hoy, ¿no es cierto?, este mensaje de salvación para su vida. Mira lo que dice la palabra, que debemos orar. No desmayes, sigue orando, sigue buscando el rostro del Señor, porque dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ella. Mira qué hermosa palabra nos da el Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y nosotros somos justificados con la sangre de Cristo. Somos justificados, somos sus hijos, somos sus hijas. El Señor nos ayuda cada día, pero debemos buscar su rostro, orarle, buscarlo a Él primeramente, poner a este Dios grande, a este Dios poderoso en primer lugar de nuestras vidas. Mira lo que dice su palabra, que los ojos de Jehová están sobre los justos, que para nada debemos estar afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia, ¿no es cierto? Y oración, aleluya, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Dios quiere que por nada estemos afanosos en esta vida. Él nos da este día, este nuevo amanecer, pero Dios quiere que, aleluya, que le busquemos, que por nada estemos afanosos, que sean conocidas, ¿no es cierto?, todas nuestras peticiones delante de Dios, porque Él es un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios que nos escucha, un Dios que está atento a nuestro clamor, un Dios que se manifiesta en nuestras vidas, un Dios que tiene misericordia de nosotros cada día. Aleluya, por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con toda acción de gracia, ¿no es cierto? Y ruego, y el Señor te va a guardar, la paz de Dios va a guardar tu vida, tu corazón, te va a ayudar, te va a dar esa respuesta que tanto estás esperando. Dios te va a ayudar, te va a manifestar en tu vida, te va a ayudar tu vida, tu familia, tus hijos, tu hogar, porque Dios es un Dios de misericordia. Para Él no hay nada oculto. Debemos orarle, mirar el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el mismo Hijo de Dios, Él no dejó de orar en ningún momento. Él subía al monte, Él se apartaba para poder orarle al Padre, para poder orarle. Él pasaba noches en vela, noches orando, noches apartado, orándole al Padre Celestial. Y qué mejor ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en buscar a nuestro Padre en la oración, en buscarlo a Él por sobre todas las cosas, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. Tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades, que conoce, aleluya, el anhelo de tu corazón, que para Él no hay nada oculto. No hay nada oculto. Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña. Pero Dios quiere hijos e hijas que le oren, que inclinen su corazón a Él y Él te va a responder. Él va a hacer justicia. Él te va a responder porque tenemos un juez que es justo, que nos escucha. Un juez, ¿no es cierto? Él es nuestro juez, nuestro abogado, es nuestro Dios. Es el que nos ayuda, el que nos fortalece cada día para poder seguir adelante. Él no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que acabe aquella obra que empezó un día en tu vida. Mira qué hermosa palabra nos dice hoy el Señor, que los ojos de los justos, aleluya, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre su pueblo, sobre su justo. Está buscando un hijo, una hija que incline su corazón, que le clame, que le busque, que le ore, que tenga fe a su palabra, que le crean a Él, que tengan fe por sobre todas las cosas, porque tenemos un Dios que escucha nuestra petición, que escucha el anhelo de nuestro corazón.
Mira, aleluya, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce el anhelo, el deseo de tu corazón, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú le busques, que tú le ores, que tú le clames a Él. Clámame a mí y yo te responderé, dice su palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Aleluya, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, aquel que golpea, se le abrirá. Debemos pedir, ¿no es cierto? Debemos, aleluya, golpear esa puerta. Debemos, ¿no es cierto? Aleluya, humillarnos delante de la presencia del Señor, mirarlo a Él, el blanco perfecto, mirarlo a Él, que es el mejor ejemplo en la oración que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo, como Él se apartaba, como Él pasaba noches en vela, noches orándole al Padre, Él siendo el mismo Hijo de Dios. Él oraba también cuando estaba en Getsemaní, Él estaba orando, su sudor era como gotas de sangre que caía a la tierra, y Él decía: Padre mío, si fuese posible que pasara esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Debemos, ¿no es cierto?, pedirle a Dios que se haga la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, y sabemos que Dios envió su ángel para poder fortalecerlo. Dios te ayudará si tú le clamas a Él, porque Él sabe el anhelo, el deseo de tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Fíate de Jehová con todo tu corazón, que es lo que quiere el Señor, que lo podamos confiar en Él, aleluya, con todo nuestro corazón, que lo pongamos en primer lugar de nuestras vidas, que lo oremos a Él, a este Padre, que le ores a Él, a tu Padre que está en los secretos, y Él te va a recompensar en público. Así, ¿no es cierto?, como hizo justicia en la parábola, ¿no es cierto?, de esta mujer, esta viuda que venía a este juez, que no temía hombre, no tenía respeto de hombre, que era un juez injusto, que no temía a Dios, que no respetaba a hombre, pero esta mujer venía de continuo, venía, ¿no es cierto?, hazme justicia contra mi adversario. Y este juez pensó entre sí, por cuanto él, ¿no es cierto?, era un juez injusto, que no temía a Dios ni tenía respeto de hombre, pero porque esta viuda ya viene de continuo, ya, ¿no es cierto?, me está agotando la paciencia, y hizo justicia contra su petición, contra su adversario. Él le hizo justicia a aquella petición que tenía esta viuda. Por eso nosotros debemos perseverar, ser como esta viuda, seguir perseverando, seguir, aleluya, orando, seguir buscando el rostro del Señor. No te canses, sé como esta viuda que aún vino ante un juez que era injusto. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es nuestro juez, que es nuestro abogado, que Él hace justicia contra nuestro adversario. Quizás, ¿no es cierto?, se han levantado contra tu vida, quizás estás teniendo tantos problemas en este día, en esta hora, pero Dios es grande y poderoso para poder ayudarte, para poder, aleluya, solucionar todo ese problema, para poder sacar todo tormento de tu vida, para poder sacarte de ese desierto, para poder levantarte de allí de donde estás, aleluya. Pero es importante que sigas orando, que sigas buscando su rostro, su presencia. Es importante que sigas buscándolo a Él primeramente, que lo pongas a Él en el primer lugar de tu vida, aleluya. Pónelo a este Dios grande, a este Dios poderoso, y Él te va a ayudar. Él no te va a defraudar, Él va a hacer justicia, Él te va a ayudar, Él va a abrir caminos donde nadie más puede abrir camino. Él se manifestará en tu vida, a favor de tu vida, de tu familia, de tu hogar, a favor de lo que tú estés pasando en esta hora, porque tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios clemente. Mira a Jesucristo por sobre todas las cosas, el mejor ejemplo de la oración, cuando Él estuvo en Getsemaní y sus discípulos estaban cargados de sueño. Ellos no pudieron velar ni siquiera una hora, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra del Señor. Muchas veces nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, se cansa, aleluya. Pero Dios conoce todo lo de nosotros, aún, aleluya. Él quiere, ¿no es cierto?, que nosotros le busquemos, porque todos los que aman a Dios,
Todas las cosas le ayudan a bien y estos son conforme a su propósito, son llamados. Él todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es perfecto para nuestras vidas. Nosotros humanamente no lo vemos muchas veces, pero fíjate de este Dios grande, de este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él va a abrir caminos donde nadie más, aleluya, abre caminos. Él te va a responder, te va a sacar de ese desierto, de esa dificultad donde tú estás pasando. Él te va a ayudar, pero debemos orar, debemos buscar su rostro ahora que hay tiempo de poder buscarle, ahora que hay tiempo de poder humillarnos, ahora que Dios nos ha dado este día. No pongas tu mirada aquí en la tierra, porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra va a permanecer para siempre. Su palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No pongas tu mirada aquí en la tierra. Dios quiere hijos e hijas que se levanten en fe, que le crean a Él, que le crean a su palabra, que aleluya, que empiecen, ¿no es cierto?, a orarle, a ser persistente en la oración, en la búsqueda. Inclina tu corazón, empieza, aleluya, a armar de nuevo ese altar que se había caído, que se había arruinado. Empieza a tener comunión con este Dios, con este Padre celestial, y Él te va a ayudar, te va a dar la respuesta, porque el que a mí viene yo no lo echo fuera. Él te va a ayudar, Él es tu socorro, Él es tu sustento, Él es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Sabemos que en este mundo encontraremos aflicción y sufrimiento, pero tenemos que creer en Dios, que Él mandó a su Hijo Jesucristo y Él venció en esa cruz del Calvario, y nosotros también venceremos porque Él venció. Él te va a ayudar, Él empezó una obra en ti, en tu vida, y Él te va a ayudar hasta poder terminar esa obra. Él te va a ayudar, Él se va a manifestar en tu vida, aleluya, porque, aleluya, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice su palabra, aleluya. Debemos clamarle a Él, debemos, aleluya, presentar todas nuestras peticiones delante de Él, aleluya, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu vida, guardará nuestra vida, ¿no es cierto?, delante del Señor. Él te va a ayudar, Él se va a llevar esa carga, se la va a llevar Él, aleluya. Por eso si hoy estás cargado, has trabajado, venir a mí, dice el Señor, todos aquellos que estéis cargados, todos aquellos que estén atribulados, y yo lo haré descansar, aleluya. Venir a mí, dice el Señor, aleluya, porque Él le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Quizás te has sentido débil, te has sentido cansado, sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza, aleluya, pero hay uno que quiere fortalecerte, hay uno que quiere fortalecer tu vida, hay uno que quiere levantarte, hay uno que quiere ayudarte, hay uno que, aleluya, que está con sus brazos extendidos, aleluya, para poder ayudarte. Fíjate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus caminos, enderezará tus sendas, aleluya. A Él nosotros debemos buscar. Guarda silencio ante este Dios grande, ante este Dios poderoso, porque muchas veces Él nos prueba, nos procesa, pero cuando Él está en silencio, Él es porque Él está obrando, Él está trabajando a favor de tu vida. Él te va a ayudar, Él no te va a dejar. El hombre falla, la mujer falla, pero este Dios grande no te falla. El hombre falla, el amigo te va a fallar, la mujer te va a fallar, el mundo te puede dar vuelta a la espalda. Hay muchos quizás que se han levantado contra tu vida, pero déjale todo en las manos de Dios, porque tenemos un Dios, un juez que es justo, ¿lo cierto? Aleluya, que Él es justo, que Él es perfecto, que Él sabe las cosas, aleluya, que nosotros, aleluya, nos conviene, aún antes de nosotros doblar nuestra rodilla. Él sabe tu petición, Él sabe el anhelo de tu corazón, Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir, pero Él quiere, aleluya, que doblemos nuestras rodillas, que le oremos a Él, que, aleluya, que podamos, ¿no es cierto?, doblar nuestras rodillas, encerrarnos en nuestra habitación, en nuestro cuarto secreto, y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve, que te escucha en los secretos, te recompensará en público, porque tenemos un Dios que escucha tu corazón, que conoce
conoce todo lo que has pasado, conoce tus lágrimas, tu sufrimiento, tu dolor. Él quiere enjuagar tus lágrimas, tu sufrimiento, tu dolor. Él te quiere ayudar, te quiere levantar, pero es necesario poder orar. Aleluya, aunque estés pasando por aquel valle de lágrimas, aunque estés pasando por ese valle de aflicción y sufrimiento, clámame a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes que aún tú no conoces. Aleluya, sabemos, aleluya, que Dios responde la oración, que Dios no rechaza la oración, que Dios responde, ¿no es cierto? Que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni llama arderá en tu vida. Aleluya, este Dios nosotros tenemos, un Dios que nos escucha, un Dios que sabe el anhelo de tu corazón, que cuando pases por el fuego, nada te pasará. Cuando estés pasando por la prueba, nada te pasará, porque tenemos a este Dios grande, a este Dios poderoso. Y si Dios está contigo, ¿quién contra tu vida? Si este Dios grande y poderoso está contigo, ¿quién contra tu vida? Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a ayudar a poder seguir adelante. Él te va a dar aquellas fuerzas del búfalo que tú necesitas para tu vida. Él te va a dar esa fuerza que tú necesitas para poder seguir adelante, porque tenemos un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios que está con nosotros, un Dios que tiene misericordia de nuestras vidas, aleluya. Pero Dios quiere que tú le puedas orar, que tú le puedas clamar, que tú puedas inclinar tu corazón a Él, que tú le puedas creer. Tenemos a este Dios grande y poderoso que quiere ayudarte, que quiere fortalecerte, que quiere levantarte, que quiere sacarte de esa aflicción, de ese pozo donde está tu vida. De dónde está tu vida, de dónde está tu corazón, allí donde estás pasando en este momento, porque para Él no hay nada oculto. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Él sabe que ha sido difícil, que muchas veces nosotros no podemos más, nos sentimos superados, sentimos que ya vamos a retroceder de este camino. Nos sentimos tantas veces superados, nos sentimos que ya no podemos más, pero créele a Él, a este Dios grande, a este Dios poderoso. Él te dice, aunque estés pasando esa aflicción, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar, yo te voy a dar nuevas fuerzas, aquellas fuerzas que tú necesitas para que puedas seguir adelante, porque tenemos a este Dios grande, aleluya, que está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra tu vida? ¿Quién podrá hacerte frente? Pero necesitamos, aleluya, hijos e hijas que se levanten en fe, que empiecen a perseverar en la oración. No dejes de orar, no dejes de clamar. Estate orando, clamando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estate clamando allí donde estás, aleluya. Inclina tu corazón a Jehová en el día, ¿no es cierto? Cuando andes por el camino, pónelo a Él en primer lugar de tu vida, en primer lugar de tu corazón. No dejes de buscar su rostro, no dejes de buscar su presencia. Él va a llenar tu vida, tu vacío de tu corazón. En este mundo solamente encontrarás aflicción, sufrimiento, amargura, dolor. Vas a encontrar, pero en los brazos de Dios vas a encontrar la respuesta, vas a encontrar la paz que tanto necesita, porque Él fortalece al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Él te va a ayudar, Él va a ser contigo y te va a ayudar, te va a dar esa respuesta que tanto estás esperando. Pero créele a Él, no dejes de buscar su rostro, no dejes de buscar su presencia, no dejes de buscar este aceite, porque hoy Dios está, ¿no es cierto? Hoy está con los brazos extendidos para poder, aleluya, escuchar la oración de un justo que le clame, ¿no es cierto? Los ojos de Jehová están sobre la tierra, atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermosa palabra. Los ojos de Jehová están sobre nosotros, están sobre sus justos, están sobre sus hijos, y nosotros somos justificados, somos lavados con la sangre del Cordero por aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Somos justificados
por ese sacrificio grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso no dejes de buscar su rostro, no dejes de buscar su presencia, no dejes de orar, de clamar. Sé como esta viuda, ¿no es cierto?, que venía de continuo a este juez que era injusto, y mira cómo él le hizo justicia, aún siendo injusto, aún no teniendo temor de Dios, ¿no es cierto?, aún no respetando a hombre, pero él le hizo justicia. Aleluya. ¿Acaso se tardará Dios en responderle a sus hijos que le claman día y de noche? Le hará justicia. ¿Acaso se tardará en responderle? Pero cuando venga el Hijo de Dios a la tierra, aleluya, encontrará fe, porque eso es lo que quiere el Señor. Hijas e hijas que tengan fe en Él, aleluya, que Él les hay, que le crean a su palabra, aleluya. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice su palabra, aleluya. Dios está buscando hijas e hijas de fe que se paren en la brecha, que se paren a interceder, que se paren ya a pararse por interceder por su hogar, por su ministerio, por su vida, aleluya, por tu familia, por lo que estás pasando. Párate en la brecha, empieza a doblar tus rodillas. Ya basta, ¿no es cierto?, de mirar el pasado. Es hora de avanzar, aleluya, no es hora de retroceder, es tiempo de mirarlo a Él, el blanco perfecto, y Él te va a ayudar a lo que tú estás pasando en tu vida. No dejes de buscarle, no dejes, aleluya, de doblar tus rodillas. Clámame a mí y yo te responderé, porque todo aquel que pide recibe, aquel que busca halla, aquel que golpea se le abrirá. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creador de los cielos, de la tierra, aleluya. Mira el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cómo Él pasaba tiempo a solas, ¿no es cierto?, orándole al Padre allí en lo secreto, orándole al Padre, allí Él se apartaba, Él para poder, ¿no es cierto?, llenar también su vida espiritual, Él siendo el mismo Hijo de Dios. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Aleluya. Él sabía el peso del pecado que iba a caer sobre Él. Él sabía lo difícil, aleluya, que iba a ser, que ya había llegado el día, el momento que el Hijo del Hombre tuviera que ser entregado en manos de pecadores. Él estando en el jardín de Getsemaní, Él le oraba al Padre y sus discípulos le dijo, ¿no es cierto?, velad y orad, ¿no es cierto?, para que los ayudaran, pero sus discípulos estaban cargados de sueño, ellos estaban débiles, ellos se durmieron, y Él le dijo, no podéis haber ni siquiera orado conmigo una hora. Aleluya. El Señor nos está pidiendo oración, aleluya, una hora de oración por mínimo nos está pidiendo, ¿no es cierto?, porque Él le dijo a sus discípulos, no pudiste orar aunque sea una hora, aleluya. Dios te está pidiendo oración, que le busques a Él, que no dejes de orar, de buscar su rostro, su presencia, y Él te ayudará. Vas a ver la mano de Dios glorificada en tu vida cuando tú le empieces a orar. Vas a ver cómo Dios, aleluya, te va a levantar de ese lugar donde está. Vas a ver cómo Dios, aleluya, va a empezar a obrar en tu vida, porque aquel que tiene fe todo le es posible. Lo que para nosotros humanamente, ¿no es cierto?, encontramos imposible, pero Dios se va a glorificar, aleluya. No importa, aleluya, lo que estás pasando, Él va a abrir caminos donde nadie más las pueda abrir. Él te va a ayudar, aleluya, va a cambiar ese lamento en baile, en gozo, en alegría. Él te va a ayudar con su ayuda, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy contigo. Yo soy el que soy, aleluya. Jehová, aleluya, está contigo. Jehová te dice hoy, hijo, mira que te mando, que te esfuerces, que empieces a buscar lo espiritual. Ya basta de mirar aquí en la tierra, porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Nosotros debemos poner nuestro corazón allá arriba en la gloria de Dios, porque allí tenemos una promesa. Tenemos una promesa porque Él nos ha preparado un lugar para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que perseveran. Él nos tiene un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén que va a descender, ¿no es cierto?, del cielo. Esas son sus promesas. Él te tiene preparado una corona para todos aquellos que hicieron
su voluntad. Él te dirá aquel día, ¿no es cierto? Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de nuestro Padre. Aleluya. Para que lleguemos al final del camino, debemos inclinar nuestro corazón. Debemos ser sinceros con el Señor. Si le hemos fallado, Él renueva hoy renueva su misericordia con tu vida, aleluya, con nuestra vida. Hoy renueva su misericordia porque son nuevas cada día, cada mañana su misericordia en nuestras vidas. Créele a este Dios grande, a este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Sabemos que pasamos por aflicciones, que en este mundo encontraréis aflicción y sufrimiento, pero Él venció al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Aleluya. Clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario orarle a este Padre Celestial. Es necesario que nos humillemos, que seamos como esta viuda, ¿no es cierto? Que ella aún, aleluya, vino. Ella perseveró. A ella no le importó la situación, la circunstancia, no le importó nada. Ella no miró nada. Ella solamente tuvo fe, tuvo una fe tan grande, una persistencia tan grande. Aleluya. Dios está buscando hijos e hijas de fe que le crean a Él, que le crean su palabra, que sean perseverantes en la oración, en la búsqueda del Señor, que le puedan buscar a Él, aleluya, porque tenemos un Dios que hace justicia. Quizás se han levantado contra tu vida, quizás estás teniendo tantas luchas, tantas pruebas, quizás tu vida está pasando por el desierto, por la aflicción, por el dolor, por el sufrimiento, pero Dios va a enjuagar toda lágrima, todo sufrimiento, todo dolor, aleluya, y te dará la fuerza para que puedas seguir adelante. Pero no dejes de orar y de clamarle a este Dios grande, a este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra, porque Él no te falla. Él es el amigo que nunca te va a fallar, es el amigo fiel. Él está presto, ¿no es cierto? Él está atento sus oídos al clamor de su pueblo. Aleluya. Quizás te has sentido débil, te has sentido cansado, pero Dios te dice: yo hoy multiplico tu fuerza, yo hoy voy a multiplicar esas fuerzas como el búfalo para que puedas seguir adelante. Yo hoy voy a renovar ese aceite para que puedas seguir buscándome. Hoy yo voy a llenar tu vida, tu corazón, voy a romper las cadenas que te están atando, aleluya, aquello que te está impidiendo ver su gloria, su presencia. Él hoy con su poder va a empezar a obrar, va a empezar a moverse a favor de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, aleluya. Va a bendecir la obra de tus manos, aleluya, porque tenemos un Dios que quiere bendecirte, que tiene pensamientos de bien y no de mal, como dice su palabra. Los propósitos de Dios son buenos para tu vida. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. A este Dios grande nosotros tenemos y bendecimos, aleluya, un Dios que tiene propósitos, un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, un Dios que tiene planes, propósitos para tu vida. Y aquel que empezó, ¿no es cierto?, el trabajo en ti, aleluya, la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que empezó un día ese trabajo en ti, aleluya, lo terminará. Él lo perfeccionará. No importa por lo que tú estés pasando en este momento, clámame a mí y yo te responderé. Créele a Él, a este Dios grande, a este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Él te va a ayudar, Él va a abrir caminos, Él te va a ayudar a que puedas seguir adelante, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra, aleluya. Él te ha dado una palabra de fe, una palabra de fuerza, una palabra de fortaleza para tu vida, para tu corazón. Sigue adelante, sigue marchando, sigue batallando, sigue adelante, sigue buscando su rostro, su presencia. No mires atrás, no mires el pasado, míralo a Él por sobre todas las cosas, porque los planes
planes de Dios son buenos para tu vida. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y aquel que empezó la obra en ti la perfeccionará. Él empezó una obra en ti. Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. Él ya te conocía, aleluya. Aún cuando dice su palabra, mis ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas aleluya, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, aleluya. Mi embrión vieron tus ojos. Imagínate qué hermosa palabra, aún antes, aleluya, de nosotros nacer, aún nuestro embrión vieron sus ojos. Dios tiene propósitos, planes de bien para tu vida. Tú eres una escogida, eres un escogido de Dios, eres lavado y limpiado por la sangre del Cordero, eres redimido con la sangre de Cristo. Sigue adelante mirándolo a Él, el blanco perfecto. Él no te va a fallar, no te va a dar vuelta la espalda. El mundo te puede dar vuelta la espalda, pero este Dios está presto para poder ayudarte, para poder socorrerte, para poder auxiliarte tu vida, para poder ayudarte. No importa esa situación que tú estás pasando, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esa situación. Quien fe en Él, Él tiene el control de todo lo que estés pasando, Él tiene el control de esa situación, Él tiene el control, Él quiere abrir caminos donde nadie más las puede abrir, Él quiere ayudarte, Él quiere cambiar ese lamento en baile, pero es importante que busques su rostro, que busques su presencia, que busques su Espíritu Santo. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, dice hoy el Señor, vendrán a ser como la blanca lana. No importa si hoy le hemos fallado, hoy nos está dando esta oportunidad de poder buscarle, de poder orarle, aleluya, de poder mirarle a Él, el blanco perfecto, de poder mirar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Vemos, ¿no es cierto?, como el Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo para nosotros de la oración. Nosotros debemos mirarlo a Él, aleluya, el blanco perfecto, y Él te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a ayudar, aleluya, te va a levantar, te va a dar nueva fuerza, va a bendecir tu vida, la obra de tus manos, aleluya. Cuando tú le busques, cuando tú le clames, cuando tú seas persistente, porque tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que tiene misericordia sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Dios hoy te está llamando. Hay tantos que rechazan este mensaje, esta palabra. Hay tantos que le dan vuelta la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, aleluya, siendo justo, lo único que ha hecho es venir, ¿no es cierto?, aleluya, a buscar a los pecadores al arrepentimiento, aleluya, porque aquel que a mí viene, yo no le echo fuera, dice su palabra, aleluya. Ven tal como estás, aleluya. Si tus pecados fueren como la grana, ¿no es cierto?, aleluya, vendrán a ser como la blanca nieve, aleluya. Clámale a Él, aleluya. Inclina a Él tu oído, inclina a Él, aleluya, tu corazón, y Dios te va a ayudar a poder seguir adelante, porque tenemos un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios que está con nosotros, en todo momento está con nosotros. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. No retrocedas, sigue adelante, sigue avanzando, sigue perseverando. A lo mejor te han faltado fuerzas, pero Dios te va a dar las fuerzas que necesitas para poder seguir adelante. Él te va a ayudar, Él te va a dar esas fuerzas que necesitas para poder seguir cada día. Clámame a mí, aleluya, búscale a Él, aleluya, porque todo aquel que busca recibe, el que, ¿no es cierto?, busca, aleluya, recibe, aleluya. Él te va a responder. Si tú hoy lo buscas, vas a recibir esa respuesta. Aquel que busca va a poder recibir, ¿no es cierto?, va a recibir, aleluya, pero es importante buscarle, buscar su rostro, buscar su presencia. Tenemos un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te ha traído esta palabra de fe para tu vida, para que puedas buscarle a Él, para que puedas orarle, para que puedas buscar su rostro, su presencia cada día.
Sabemos que tenemos un Dios tan grande, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia para nuestras vidas. Un Dios que no te ha dejado, que no se ha olvidado de ti. Un Dios que te quiere levantar, que te quiere ayudar para que puedas seguir adelante. Pero es importante que tengamos fe en Él. Aleluya. Es importante que tengamos fe en este Dios grande, en este Dios poderoso. Que a Él le busquemos ahora que hay tiempo de poder buscarle. Que Él nos ha dado este día, esta nueva misericordia para poder buscar su rostro, su presencia. Aleluya. No estás solo, no estás solo. Quizás te has sentido solo, te has sentido cansado, te has sentido fatigado, te has sentido sin fuerza, pero no escuches la voz del desánimo, del desaliento. Escucha la voz de Dios por sobre todas las cosas. Escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz del Señor por sobre todas las cosas, que Él te quiere para grandes cosas, no para cosas pequeñas, porque Él ha dicho que la gloria postrera será mayor que la primera, que ningún arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él no te dará tu pieza al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. ¿Quién te libertará? Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dios soberano. Aleluya. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos buscar su abrigo, su cobertura. Aleluya. Y vas a ver la respuesta de Dios. Aleluya. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, porque tenemos un Dios grande, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice su palabra que debemos venir a Él tal como somos, tal como estamos, porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo no lo rechazo. Él no te va a rechazar, pero debemos esperar en Jehová el tiempo de Dios. Aleluya, porque el tiempo de Dios es perfecto para nuestras vidas. Nosotros muchas veces queremos respuesta, ¿no es cierto?, en nuestro modo, nuestro tiempo, pero empieza a esperar el tiempo de Dios. Empieza a alabarlo aún en la prueba, aún cuando estés pasando por esa angustia, por ese sufrimiento, porque Dios quiere que le alabes, que le busques en todo tiempo. Aleluya, porque si nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no nos hace falta nada en nuestras vidas, porque Él llena todo vacío de nuestras vidas, y te va a ayudar a poder seguir adelante cada día. Dios te ha traído una palabra de fe, una palabra de fuerza para tu vida. Aleluya. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermosa palabra, los ojos de Jehová, porque Jehová tiene un ojo. Él está mirando el mundo, está buscando un justo. Aleluya. Está buscando un justo que le clame, un justo que le crea, un justo que se humille, un justo que derrame su corazón a Él. Y Él no te va a rechazar, Él no te va a dejar, Él te va a responder, Él te va a restaurar, Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a abrir caminos, Él va a empezar a bendecir tu vida. Vas a ver la mano de Dios glorificada en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu hogar. Aleluya. Porque el que cree en Él, Él no lo defrauda, Él no lo deja. Aleluya. Y tú crees en este Dios grande y poderoso, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu hogar, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tus hijos, vas a ver aquella respuesta que estás pidiendo, aquello imposible, vas a ver la mano, la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu corazón. Aleluya. Pero debemos tenerle fe. Aleluya, ¿no es cierto? Porque todo lo que hace Dios es bueno. Cuando Él dijo, ¿no es cierto?, quitar la piedra, y todos le decían, Señor, hiede ya, pero Él le dijo, aleluya, el que cree en mí verá, aleluya, la gloria de Dios, Santo Rey de Gloria, porque la muerte de Lázaro no era, ¿no es cierto?, para muerte, no era, aleluya, sino era un propósito de Dios para que la gloria de Dios fuera manifestada. Aleluya, porque para Él no hay nada imposible. Lo que nosotros encontramos humanamente muchas veces, aleluya, imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Créele a este Dios grande. Créele a este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra, porque Él no te falla. Él es el amigo que está siempre contigo. Aleluya. Él es el que está contigo en todo momento, en todo tiempo, y Él no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que acabe todo el propósito de la obra que empezó en ti.
Vamos a hacer una oración, ¿no es cierto?, por esta palabra, por este mensaje. Y recuerda, aleluya, poder clamarle, poder buscar su rostro, poder buscar su presencia, poder buscar, ¿no es cierto?, cada día, poder buscar a este Dios grande, a este Dios poderoso. Aleluya. Amado Rey de Gloria, buen Padre Celestial, gracias te doy hoy por su palabra, Señor amado. Mi Rey de Gloria, Padre amado. Usted, mi Cristo amado, Señor, está esperando un justo, Señor amado, que nosotros podamos orarle, que podamos, aleluya, orarle a pesar de las circunstancias, a pesar del problema, de la lucha que muchas veces tenemos en nuestra vida, en nuestro hogar, mi Cristo, a pesar de las tormentas, mi Padre, que pueden venir a nuestra vida, pero usted quiere que le podamos orar, que le podemos buscar, que podamos buscar su rostro, su presencia cada día. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas que usted quiere, mi Cristo de la gloria, las cosas que son agradables delante de sus ojos. Padre amado, Señor, fiarnos, aleluya, de Jehová con todo nuestro corazón, ponerlo en primer lugar de nuestras vidas, Señor amado, porque cuando te ponemos en primer lugar, Padre amado, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas a nuestras vidas. Bendice tu palabra, Padre amado, Señor, y todos aquellos que la van a escuchar en esta mañana, mi Cristo de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga grandemente. Recuerda, ¿no es cierto?, poder, aleluya, llenar esa vasija de ese aceite, de esa presencia, de ese Espíritu Santo, porque Él dijo, me voy, pero dejaré con vosotros el Espíritu Santo. No estás solo, no estás sola caminando. Tienes a este Espíritu Santo que te va a ayudar, te va a dar las fuerzas para seguir adelante, te va a libertar, aleluya, te va a levantar, va a romper las cadenas, va a hacer aquella obra, aleluya, que tú humanamente encuentras imposible. Aleluya, Dios va a hacer las obras en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, porque tienes un Dios grande, un Dios poderoso. Aleluya, llénate del aceite, llénate de la presencia. Sé como aquellas vírgenes, ¿no es cierto?, prudentes, no como aquellas vírgenes insensatas, que ellas, ¿no es cierto?, empezaron, aleluya, a buscar, ¿no es cierto?, del aceite, de las oraciones. Empieza a llenar tu vasija, empieza a llenarla de ese aceite, de ese Espíritu Santo cada día, y Dios te ayudará, te alumbrará, Él no te va a dejar. Dios te bendiga, el Señor tenga de nosotros misericordia, Dios haga, aleluya, misericordia y bendiga esta palabra a todos aquellos que las van a escuchar esta mañana, sea de gran bendición para su vida. El Señor tenga misericordia sobre nosotros, el Señor te bendiga grandemente. Amén, amén y amén.